Ahí estaba acurrucado entre las cuatro patas de una mesa de libar licor el niño de 6 años que acompañaba a su padre y a su tío, los hermanos Sarmientos, en aquellas épocas en que había una llantería conocida como las Malvinas del Cachaco, cuyo hijo jugaba en el Junior Douglas. Llegó un momento en que la pertinaz lluvia avisó de pronto en el chapuleo que llegaban los hermanos Sarmientos, quienes en las noches nocturnas de los bares penetraba con una vieja acordeón, una guacharaca, el hermano y un niño quien soñaba con pisar alguna vez, igual que un gran ruiseñor, cantar en la tarima Francisco el Hombre, allá donde una vez se coronó, dentro del verdadero vallenato, el rey Alejo Durán. Y donde estuvieron también el 3 veces rey Alfredo Gutiérrez. Ese niño soñaba con llegar a ser uno de los cantautores del verdadero vallenato de aquellas épocas en que a esta cuchilla y a esta llantería donde estuvieron el Manía, el Papo, el Bartolo y el Mono del Machete, que sale en disfraces en carnavales aquí en la 20 con entre 20 y 21 calles y carrera, sucedió el crimen más atroz. Y la antagónica cuestión cultural en que algunos pedían ranchera porque era las noches y las tardes de Pablo Escobar y de aquellos grandes hombres del narcotráfico, y pedían muchos los discos de Pablo Escobar y los discos de los capos del ayer. Mientras los hombres penetraban con sus pies mojados, los hermanos Sarmiento, en aquel bar donde ellos venían desde Carrizal, un barrio de Barranquilla, a rebuscarse aquí en esta, frente a esta cuchilla llamada Las Malvinas, nombre que se dio en honor a aquella guerra de principios de 1980, más o menos 1982. Y entonces el Cachaco le puso a esta venta de orejas, de empanadas, de toda clase de comida para las mujeres que nocturnamente iban a estos bares y que trabajaban en estos bares, a comer. Y aquel niño acurrucado vio cuando sus sueños se esfumaron al ver caer la acordeón ensangrentada de su padre y a su tío, asesinados por alguien que pedía rancheras y no el vallenato que muy poco se estaba escuchando, pero que debido a la bonanza marimbera llegó un momento en que el vallenato penetra con todas sus fuerzas, el vallenato puro, el verdadero vallenato, no el vallenato de los brincones modernos como Dangond y los otros que se enriquecen con las payasadas y las cuestiones que gustan a la gente de hoy en día y que utilizan hasta políticamente. Aquel niño acurrucado vio cómo apuñalearon, asesinando así al acordeonero y manchándose la acordeón de sangre de su padre y de su tío, y él ahí temblaba porque se metió en aquella mesa donde habían unas botellas de aguardiente y cerveza, y ahí se acurrucó y por eso no fue también asesinado. La muerte danza en el acordeón, porque en aquellas épocas en que el vallenato puro y verdadero de aquellos grandes juglares
de aquellos grandes hombres que cantan con este aparato que venció al demonio, al diablo en la tarima de Francisco el Hombre al cantarle un credo al revés. Fue la meta que soñaron todos los que amaban en los pueblos y las veredas del Magdalena, de Bolívar y de la costa atlántica, el vallenato que nació con la penetración del acordeón traída por los alemanes por los puertos de La Guajira. Y así nace el Festival de Francisco el Hombre, donde se enfrentan los grandes juglares que entonaban el vallenato puro de aquellas épocas. El niño, el ruiseñor, temblaba. Sus alitas y sus brazos temblaban, que eran como alas de un canario, de un ruiseñor, de un hermoso pájaro que soñaba con también ganar un festival en la tarima de Francisco el Hombre. Y aquella noche en que dentro bailaban las parejas enamoradas y tomaban el licor, muchas noches se deleitaron con las canciones de Alejo Durán, con las canciones de aquellos grandes juglares del ayer, cuando solamente había una maraca, un acordeón, una guacharaca. Y el niño vio así el asesinato de su padre, porque alguien pedía rancheras en la época de Capos. Y que esta cuchilla de la llantería que ve los chorrillos de sangre salir por la puerta del bar entre la 20 y la 21, entre la 64 y 65, donde sucedieron los hechos y que muchos periodistas e incluso escritores como Delio Ibarra mencionaron alguna vez. Se debió este nombre, las Malvinas, a la llantería y a la venta de patacones, empanadas, chicharrones y toda clase de alimentos para la gente noctámbula debido a la guerra entre Inglaterra y Argentina por las Islas Malvinas. De tal manera que la pluma del escritor Eddie Muriel Robinson Ferreira entrevista al Papo, quien ahí, en esta llantería que amanecía, ellos vieron de pronto salir despavorida a mucha gente de dentro, y ver despavorida cuando pasó una mujer tetona y un hombre flaco que puyaron a correr y se perdieron, y quizá se irían a tener allá a la cordialidad del susto, pasándose retenes, pasándose toda clase de seguridad, y llegar quizás a una paz de un beso, primero que la paz que ha existido entre la guerrilla y el Estado. De tal manera que el ruiseñor temblaba. Y el niño vio en ese momento cómo sus sueños se esfumaban. Ya su maestro, su padre del acordeón y su tío de la guacharaca, y el otro hombre que les acompañaba con un pequeño tambor, habían quedado muertos en medio del bar. Así, cuando vemos que en la acordeón han visto muertes como las muertes recientes de Rafael Orozco, parece que hubiera una cadena de infortunio, como dijo el poeta de Manatí, Oliveros Ortiz, hermano del licenciado Francisco, del licenciado Federico Oliveros Ortiz. Parece que ha perseguido el infortunio y la muerte en el acordeón
muere la muchacha, mueren los hijos, uno de los hijos de Diomedes, estrellado, muere Diomedes, muere Rafael Orozco, muere el otro cantante, muchos metidos en cuestiones, y el acordeón parece que se llena de sangre. La muerte danza en el acordeón. Continuaremos con próximos fragmentos del libro.